A los 43 años, Xabi Alonso no solo perdió su puesto en el Real Madrid, perdió algo mucho más delicado: el control de un vestuario que se había vuelto explosivo, dividido y corroído por tensiones invisibles para el gran público. Pocos días después de su destitución, un silencio pesado se instaló en el club. Luego, a puerta cerrada, comenzaron a filtrarse confidencias, desacuerdos profundos, miradas evitadas, reuniones tácticas que se transformaban en confrontaciones silenciosas. Nada oficial, nada firmado, pero suficientes fragmentos para revelar una realidad mucho más oscura que los comunicados cuidadosamente redactados por el club. ¿Por qué un entrenador elogiado por su visión y su autoridad natural perdió el control tan rápido? ¿Quiénes, dentro del Real Madrid, resistieron realmente sus ideas? Y sobre todo, ¿qué nombres aparecen una y otra vez cuando se habla de conflicto, ego y fracturas internas? Aquí es donde todo se vuelve serio, porque detrás de esta destitución existe una lista no oficial: 5 nombres, 5 historias, 5 relaciones que se rompieron en silencio. Empezamos con el número 5. Número 5. Rodrigo. Cuando Xabi Alonso tomó las riendas del Real Madrid, Rodrigo creyó estar acercándose a un punto de inflexión decisivo en su carrera. Talento precoz, querido por la afición y a menudo decisivo en los grandes partidos, el brasileño se veía a sí mismo como una pieza central del nuevo proyecto, pero muy pronto algo se quebró. Alonso impuso una estructura táctica rígida y exigente, donde cada jugador debía encajar en un sistema colectivo estricto. Rodrigo, acostumbrado a la libertad y al instinto, quedó atrapado en un rol cambiante, a veces titular, a veces suplente, a veces extremo puro, otras simple ajuste táctico. Dentro del club, personas cercanas al vestuario aseguran que el jugador tuvo dificultades para comprender ciertas decisiones. Nunca protestó públicamente, pero su lenguaje corporal cambió: menor intensidad en los entrenamientos, frustración visible al ser sustituido, conversaciones cada vez más breves con el cuerpo técnico. El punto de ruptura llegó durante un partido clave, cuando Rodrigo fue sustituido de forma prematura pese a un rendimiento sólido. En el banquillo su mirada era fría. Según testigos, no hubo intercambio alguno con Alonso tras el partido. Para el entrenador fue una decisión puramente táctica. Para el jugador se sintió profundamente personal. La confianza se erosionó, el vínculo se aflojó, y sin ruido ni escándalo, se instaló una fractura silenciosa. No una guerra abierta, pero sí el inicio de una distancia irreversible. Número 4. Aurelien Tchouaméni. Con la llegada de Xavi, Alonso Aurelien Tchouaméni creyó que por fin encontraría la estabilidad que le había faltado. Ex mediocentro modelo, Alonso encarnaba todo lo que el francés respetaba: disciplina, inteligencia táctica y autoridad natural. Sobre el papel, su relación parecía evidente. En la práctica, fue mucho más compleja. Desde las primeras semanas, Alonso comenzó a modificar el rol de Tchouaméni, a veces mediocentro puro, otras central improvisado, en ocasiones simple opción de rotación. Oficialmente, flexibilidad táctica. Extraoficialmente, quienes rodeaban al vestuario hablaban de un jugador desestabilizado sin saber qué esperaba realmente el entrenador de él. Las tensiones nunca salieron a la luz pública. Tchouaméni se mantuvo profesional, discreto, casi demasiado silencioso, pero testigos describen sesiones de vídeo tensas, donde Alonso subrayaba con dureza errores posicionales, señalando al francés más que a otros, un método percibido como frío, casi brutal. El momento clave llegó durante una serie de partidos importantes en los que Tchouaméni fue desapareciendo progresivamente del once inicial. Para un jugador que se veía como pilar del futuro del club, el mensaje era inequívoco. Según insiders, la comunicación entre ambos se redujo al mínimo, sin enfrentamientos directos, sin gritos, solo una distancia helada construida sobre frustraciones no dichas. Este conflicto nunca ocupó titulares, pero dejó cicatrices profundas y, sobre todo, sembró una duda peligrosa: un vestuario que empezaba en silencio a cuestionar las decisiones de su entrenador.
Número 3. Jude Bellingham. Cuando Jude Bellingham llegó al Real Madrid, encarnó de inmediato el futuro. Liderazgo natural, madurez excepcional, impacto inmediato. Para muchos, se convirtió en el rostro de la nueva era, y fue precisamente ese estatus lo que hizo tan frágil su relación con Xabi Alonso. Al principio, todo funcionó. Alonso veía en Bellingham a un futbolista total, capaz de conectar líneas, controlar el ritmo y cargar con el equipo, pero poco a poco, el técnico modificó su rol. Menos libertad ofensiva, más responsabilidad defensiva, un reajuste pensado para el equilibrio colectivo. Dentro del vestuario, la decisión generó dudas. Según fuentes internas, Bellingham no comprendía por qué su influencia ofensiva se reducía deliberadamente, sobre todo en los grandes partidos. Nunca confrontó directamente al entrenador, pero quienes le rodeaban hablaban de una frustración creciente. Para un jugador acostumbrado a decidir partidos, dar un paso atrás se sentía como una restricción. El momento decisivo llegó tras una serie de encuentros en los que sus estadísticas cayeron bruscamente. Las críticas externas no tardaron en aparecer. Alonso se mantuvo firme, sin ajustes, sin concesiones. Esa rigidez fue interpretada como un desafío implícito al estatus del inglés. Testigos describen charlas tácticas que se volvieron frías, casi mecánicas, sin espontaneidad, sin visión compartida. Para Alonso era una cuestión de principios, el colectivo por encima de todo. Para Bellingham, una señal inquietante. Ni siquiera los pilares eran intocables. Número 2. Kylian Mbappé. Aquí es donde todo se intensifica. Si las tensiones anteriores debilitaban el vestuario, la relación entre Xabi Alonso y Kylian Mbappé lo llevó al límite. Cuando Mbappé llegó al Real Madrid, no era un jugador más. Era un proyecto en sí mismo, un icono global, un símbolo deportivo, político y mediático. Alonso lo sabía. Y aún así, desde las primeras semanas, se instaló la incomodidad. El entrenador quería un colectivo estructurado y disciplinado, sin privilegios visibles. Mbappé llegaba con un estatus incomparable, expectativas enormes e influencia inmediata. Dos centros de poder, una colisión inevitable. Según varias fuentes cercanas al club, los primeros desacuerdos giraron en torno a la posición y el rol. Alonso quería a Mbappé más implicado sin balón, más paciente en la construcción. Mbappé, acostumbrado a ser el foco absoluto, percibía esas consignas como limitantes. Las conversaciones fueron correctas, pero la tensión era evidente. El punto de ruptura llegó en un gran partido, cuando ciertas decisiones tácticas fueron interpretadas como un cuestionamiento implícito al astro francés. En el campo, los gestos se volvieron más individuales. Fuera de él, la comunicación cayó casi a cero. Un insider recuerda una frase pronunciada internamente, cargada de significado. Aquí todos deben adaptarse, incluso los más grandes. Para Mbappé, el mensaje fue claro. Para el vestuario, explosivo. Porque en el Real Madrid, cuando el entrenador y el rostro del proyecto dejan de avanzar en la misma dirección, el desenlace suele ser inevitable. Nunca hubo ataque público, nunca una crítica abierta, pero la convivencia se volvió imposible. Número 1. Vinicius Jr. Con Vinicius Jr., la relación con Xabi Alonso nunca fue sencilla. Desde el inicio, el talento no era el problema. Todos en el club sabían que era uno de los jugadores más decisivos de la plantilla. El conflicto era más profundo, más ideológico. Alonso llegó con una visión clara, disciplina colectiva, esfuerzo defensivo constante, sin excepciones. Vinicius estaba construido sobre el instinto, la libertad, el desequilibrio, dos filosofías destinadas a chocar. Muy pronto, Alonso exigió más rigor sin balón, más sacrificio, más control. En privado, Vinicius aceptó el mensaje. En el campo, la frustración era evidente. Gestos más bruscos, protestas frecuentes, un lenguaje corporal cargado de irritación. Fuentes cercanas al cuerpo técnico hablan de intercambios tensos tras partidos importantes. Alonso criticaba la falta de compromiso colectivo. Vinicius se sentía limitado en aquello que lo hacía especial. Ninguno cedió.
El punto de quiebre llegó en un partido en el que Vinicius fue sustituido pese a ser uno de los pocos que generaba peligro. En el banquillo su rostro se cerró, no miró al entrenador. Después del partido no hubo palabras, solo un silencio pesado y hostil. Para Alonso la señal era clara. Incluso la estrella más explosiva comenzaba a desafiar su autoridad, no con palabras, sino con actitudes. Y en el Real Madrid, esas señales nunca pasan desapercibidas. No fue una ruptura oficial, fue algo peor, una fractura simbólica, porque cuando la estrella más visible empieza a dudar, el resto observa, y a veces sigue. La salida de Xabi Alonso del Real Madrid no se decidió por un solo partido ni por una derrota concreta. Se construyó lentamente, en silencio, a través de reuniones a puerta cerrada, decisiones tempranas y una erosión progresiva de la confianza dentro del vestuario. Mucho antes del anuncio oficial, la directiva ya había tomado su decisión. Los resultados importaban menos que el equilibrio interno, ahora debilitado por tensiones tácticas y luchas de poder invisibles. El verdadero punto de inflexión fue la negativa de Alonso a ceder. Fiel a sus principios, nunca suavizó su mensaje para proteger estatus, ni siquiera frente a las mayores estrellas. Lo que algunos vieron como fortaleza, el club lo percibió como un riesgo a largo plazo, porque en un entorno donde la autoridad se negocia tanto como se impone, esa postura resultó insostenible. Hoy, el Real Madrid sigue adelante. Las luces permanecen encendidas, pero tras la fachada, esta ruptura deja una pregunta que aún resuena. ¿Hasta dónde se puede llegar sin doblarse jamás?